Hola, te saludo nuevamente para hablar de la retroalimentación o feedback, uno de los temas más relevantes y más complejos en el liderazgo. Y es que 50 de cada 100 empleados afirman que la retroalimentación que reciben en sus empresas es imprecisa o injusta y califican solamente a 3 de cada 10 directivos como aptos para dar retroalimentación. Durante los procesos de feedback se experimentan muchas emociones, entre ellas el miedo. Si eres gerente, tienes miedo a lastimar, miedo a una mala reacción, miedo a que te pidan cosas que estén más allá de tu capacidad. Pero si eres colaborador, también experimentas miedo a ser criticado o incomprendido. Es por eso que debemos desarrollar y dominar la habilidad para brindar retroalimentación. Comenzaremos pues por comprender qué sí es y qué no es el feedback. El feedback es una conversación que tiene como objetivo brindar información basada en hechos para que una persona pueda mejorar sus comportamientos o logre mejorar sus resultados. El feedback siempre tiene que ser constructivo. No es un desahogo ni tiene la intención de perjudicar al otro. La retroalimentación no es un momento para juzgar lo bueno y lo malo. No es un reproche, no es una justificación para ser agresivos y por supuesto tampoco es una sesión de consejería en la que decimos todo lo que nosotros haríamos si estuviéramos en el lugar del otro. El feedback tiene 5 cualidades muy importantes a considerar. Cualidad 1. El feedback es específico y concreto. La retroalimentación aborda situaciones muy específicas y en un contexto determinado, como por ejemplo, Diana, me gustaría hablar sobre la presentación que realizó tu equipo el viernes. Diana, me gustaría hablar sobre tu objetivo mensual. Diana, me gustaría hablar de la forma en la que estás brindando atención a las quejas de los clientes. En este punto hemos de evitar hablar con ambigüedades y absolutismos. Diana, me gustaría hablar de los pedidos que siempre llegan mal. ¿Específicamente de cuáles pedidos vas a hablar? ¿De qué fecha o qué momento en particular? En este punto hay que evitar hablar también de absolutismos como siempre, nunca, todos y generalizaciones como siempre mandas todo a última hora, nunca mandas la información completa o eres el rey de la impuntualidad. Cualidad 2. El feedback es oportuno. Debido a la agilidad con la que se mueven los negocios, la retroalimentación comienza a ser parte de la dinámica de todos los días. Es por eso que no debe pasar mucho tiempo entre lo que ocurren las cosas y la información que se brinda. Evidentemente, las empresas tienen procesos formales de 1 o 2 veces al año. Sin embargo, no podemos esperar a que esos momentos lleguen para hablar de lo importante. Así que te invito a que hagas del feedback una estrategia que combine la práctica cotidiana y los momentos formales de cada mes o cada semestre. Si postergamos demasiado, el feedback pierde su efecto y se provoca una percepción de poco interés hacia nuestro equipo de trabajo. Cualidad 3. El feedback es voluntario. El feedback es brindar información desde otra perspectiva o punto de vista. Por eso, es importante pedirle a tu colega o colaborador el permiso para poder brindarlo. En este punto puedes aprovechar para reforzar la seguridad psicológica recordando la intención de la conversación, como en el siguiente ejemplo. Juan, la intención de esta conversación es la de darte algunos comentarios que te permitan crecer, seguir mejorando tus resultados y que mantengamos una gran relación de trabajo. ¿Me permites platicarte de qué se trata? Si notas que la persona está muy estresada o muy defensiva, entonces no avances. Primero asegúrate de que la persona no se sienta amenazada. Después de todo, el feedback es una oportunidad de crecimiento, no es un ultimátum ni una estrategia para justificar un despido, a menos que se trate de otro proceso. Cualidad 4. El feedback se concentra en los aspectos modificables. Es importante que la retroalimentación esté basada en algo que la otra persona realmente tenga la oportunidad de mejorar. Es importante que la retroalimentación esté basada en algo que la otra persona realmente tenga la oportunidad de mejorar. Si es algo imposible de modificar para el colaborador, entonces habrá que replantearlo. Una recomendación es siempre hablar de los comportamientos, no de las personas. Por ejemplo, no es lo mismo decir, Carolina, vamos a hablar de tu mal carácter que decir, Carolina, vamos a hablar de la forma en la que utilizas ciertos tonos y palabras cuando tus compañeros te piden una requisición. Otro ejemplo, Daniel, hablemos de tus problemas de inseguridad al hablar en público, que decir, Daniel,
Hablemos del momento en el que comienzas a repetir la misma información cuando estás hablando en público. El mal carácter o la inseguridad son aspectos muy complejos de abordar, pero el uso de ciertas palabras o la repetición de las mismas son situaciones 100% modificables. Cualidad 5. El feedback está basado en hechos. Para tener éxito en tu retroalimentación es fundamental que tus comentarios no estén basados en percepciones o corazonadas, pues los hechos reducen la controversia inicial y elevan la confiabilidad de tus conversaciones. Por ejemplo, un grave error sería decir: Teresa, alguien de tu equipo me dijo que estás pasando demasiado tiempo en redes sociales y que estás descuidando tu trabajo. En esta frase se ocultan más de 3 razones para que cualquier persona se alerte y se ponga a la defensiva, ya que lo primero que Teresa podría pensar es: ¿pero quién dijo esto? ¿Por qué están hablando mal de mí? ¿De quién tengo que empezar a cuidarme? Teresa también podría enfocarse en la palabra demasiado y cuestionar: ¿qué es demasiado? ¿Cuánto les parece que es lo adecuado? ¿Saben cuánto trabajo implica diseñar y pensar para publicar en redes sociales? Debemos tener mucho cuidado con las afirmaciones que hacemos para no generar confusión y emociones desagradables en nuestros colaboradores. Por último, en la frase «estás descuidando tu trabajo», hemos de ser más precisos. Específicamente, ¿qué tarea ha dejado de hacer Teresa? ¿Qué tarea ha entregado tarde? Como podrás darte cuenta, el feedback basado en hechos es un camino mucho más efectivo para obtener un resultado favorable. Hablar con imprecisión o subjetividad pondrá en riesgo tu credibilidad y confianza al realizar estos ejercicios. Por todo lo anterior, recomendamos a los líderes tomar conciencia de que el feedback no se trata de solo conversar, sino que la retroalimentación implica en realidad 3 etapas que te explicamos a continuación. La etapa 1 consiste en la preparación del feedback. Los buenos líderes evitan la improvisación. Es por eso que días o semanas antes realizan 3 acciones cruciales. La primera es que reúnen datos. Analizan reportes, preguntan a otras personas, observan y recapitulan la información relevante a conversar. La segunda es que interpretan. Desde su experiencia se hacen preguntas sobre cuáles son las fortalezas y desafíos de las personas, qué impactos generan ciertos comportamientos. También aprovechan para establecer objetivos haciéndose preguntas como ¿qué mensaje quiero que se lleve el colaborador? ¿Cómo quiero que se sienta? ¿Cómo puedo involucrarlo y motivarlo para que mejore? Por último, los líderes escriben sus ideas clave y se anticipan a las reacciones, como por ejemplo, antes de llegar a frases como no estoy de acuerdo o no sé de qué me hablas, los líderes se documentan con datos muy específicos. Vale la pena recordar que la etapa de preparación además incluye identificar el momento y el lugar ideal para la conversación. Así, un líder puede avanzar de la etapa de preparación a la etapa 2, que es la conversación. La conversación es un gran momento, así que asegúrate de hacer sentir a la persona cómoda para que puedas brindarle información. Uno de los modelos que mejor funciona es conocido como el modelo Stark, en el que se describe la situación, la tarea, la acción, el resultado y la cuestión sobre la que queremos conversar. Analicemos cada una de las siguientes letras. Hablar de la situación significa que brindes el contexto y momento sobre el que vas a hablar. Por ejemplo, Ricardo, te quiero hablar sobre algunos puntos de oportunidad en las presentaciones que estás realizando con los clientes. Enseguida, describe la tarea que la persona tendrá que realizar y el estándar con el que debiera realizarlo, algo así como la expectativa o aquello que se espera que haga. Ricardo, en estas presentaciones la idea es que se expliquen los proyectos de forma contundente, clara y con agilidad, ya que el tiempo del cliente es muy valioso. Enseguida, hablarás de la acción desafío, es decir, de lo que tu colaborador hace o deja de hacer y que representa un área de oportunidad. Ricardo, he notado que en estas presentaciones repites con las mismas palabras la misma información. Mira, te doy estos ejemplos. Una vez que has planteado el desafío o aquella situación a mejorar, puedes hablar del resultado que está generando dicha acción, como por ejemplo, Ricardo, esto es muy importante porque tenemos clientes analíticos que pueden percibir esto como algún tipo de titubeo o falta de experiencia en el tema. Esto puede impactar en nuestras ventas.
Explicado este punto, es momento de cuestionar o abrir espacio para hacer preguntas. Este es el momento en el que le preguntamos a la persona sobre las razones detrás de este comportamiento y las posibles soluciones que pudiera proponer. Ricardo, es por esto que me gustaría preguntarte, ¿por qué piensas que está ocurriendo esto? ¿Qué piensas que se puede modificar para que esto deje de ocurrir? Una vez que has lanzado las preguntas, es momento de escuchar. Permite que tu colaborador reflexione y converse contigo sin interrupciones. Después de todo, se trata de comprender lo que realmente ocurre. Ya que lo has escuchado y compartido perspectivas, motiva a tu colaborador o colega a tomar acciones. Ayúdale a generar ideas para mejorar, celebra sus buenas ideas y generen acuerdos con fechas específicas. Recuerda que parte del feedback implica tener un plan de acción con 1, 2, 3 o más acciones. Un ejemplo sería que Ricardo dijera: bien, lo primero que se me ocurre es grabar mis sesiones y darme cuenta en qué momentos estoy haciendo esto. Luego tomar conciencia y evitar hacerlo para las siguientes presentaciones. Una vez que tu colaborador expresó sus ideas y se comprometió, te recomiendo a realizar un tipo resumen-conclusión en el que verificas que juntos han concluido lo mismo, pues es importante que los dos se vayan de la sesión con una misma perspectiva. Un buen ejemplo sería: bien, Ricardo, hemos hablado de tu oportunidad para mejorar en las presentaciones, específicamente en la repetición de palabras o de ideas. Me has comentado que esto ocurre porque a veces no sabes qué más decir o no te has preparado lo suficiente. Así que te grabarás para identificar en qué momentos ocurre esto y evitarás a partir de ahora hacer estas repeticiones. ¿Estamos en el mismo canal? Este es un buen momento también para brindar ayuda o proponer apoyo. No olvides preguntar: ¿hay algo que necesites de mí para avanzar? Una vez concluida la conversación, recuerda que existe una tercera etapa del proceso de feedback, tan importante como las dos previas, que es la supervisión del cambio. Todos los seres humanos, para sentirnos comprometidos y no postergar, necesitamos de plazos límites y momentos para verificar que hemos hecho aquello a lo que nos comprometimos. Por esa razón, no termines la conversación sin haber establecido una fecha futura para retomar el tema y revisar que los comportamientos hayan desaparecido o las acciones se hayan realizado. Algunas recomendaciones finales que cualquier líder debe recordar en el proceso de retroalimentación son: al conversar, habla desde tu punto de vista, una percepción que incluso puede ser complementada o puede no ser del todo correcta. No hables como si tu perspectiva fuera la única o absolutamente correcta. Evita realizar comparaciones entre colaboradores u otros líderes. No utilices comentarios de otros para sustentar el feedback a menos que tengas hechos que tú mismo hayas podido verificar. De ser posible, equilibra fortalezas y áreas de desafío. Si eres capaz de reconocer el trabajo bien hecho y comunicarlo, entonces tus colaboradores tendrán más confianza en ti. Evita levantar la voz o utilizar palabras irrespetuosas. También evita interrumpir a tus colaboradores. Permite que las personas hablen y expresen sus sentimientos o pensamientos. Recuerda que la retroalimentación se da en privado, pues suele ser muy incómodo recibir estos comentarios en presencia de otros colaboradores o colegas. Algunas personas piensan que un feedback bien ejecutado puede ser uno de los mejores regalos que cualquier profesional puede recibir. Asegúrate, pues, de aplicar todas estas recomendaciones y desarrollar poco a poco esta habilidad tan importante para tu liderazgo.